En el capítulo 8 del libro de Juan se encuentra la historia de la mujer adúltera. Este texto no es aceptable como palabra de Dios por muchos de los estudiosos de la Biblia, por los más grandes eruditos, como también por la crítica textual. Permítanme leerlo. Juan 8, verso número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley que nos manda Moisés, tiene que ser apedreada tal mujer. Tú pues, ¿qué dices? La mayoría de los estudiosos de la Biblia, ya sea de nivel principiante, todos conocemos esta historia relatada aquí en este capítulo de Juan 8. Pero entonces, ¿por qué los estudiosos de la Biblia, la crítica textual y la erudición no quiere aceptar este texto como si fuera parte de la Biblia, sino dicen ellos que este texto es un texto espurio, añadido? En primer lugar, yo no quiero aquí dañar el estudio sano que cada uno de nosotros tenemos por saber un poco más acerca de las Escrituras, pero sin embargo, hay algunas cosas que nosotros tenemos que aclarar cuando hablemos de este pasaje. La pericope adúltere es un nombre que le da la crítica textual a este párrafo, donde hay gran debate si es parte de la palabra de Dios o en realidad nunca lo fue. No te olvides de seguir la página. Nosotros somos Mensaje Fiel, así nos puedes encontrar en todas las redes. Hay varias razones por las cuales este pasaje es rechazado como una historia verídica, sino más bien dicen que es un invento. Pero ¿cuáles son algunas de esas razones? Vamos a algunas. Empecemos por la primera. Una de las primeras razones es porque hay muchas Biblias que sí la tienen dentro de sus textos y hay otras que no la tienen. Unas que sí la tienen, por ejemplo, podemos hablar en este momento de algunas. La Reina Valera 1960 sí la contiene. Otra versión, la versión Palabra Perseverada, también lo tiene. La Reina Valera 1995 también lo tiene. Y otras versiones más. Otras Biblias, inclusive la propia Reina Valera en otras traducciones, en otras revisiones, también como otras más explican que este texto no se encuentra en los manuscritos. O sea, cada vez que se escribe en estas Biblias el libro de Juan, capítulo 8, hablando de la mujer adúltera, en la pie de página explican que este texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Hay varias versiones de Biblias que ponen al pie de página diciendo que este texto no se encuentra en los manuscritos originales. Por ejemplo, podríamos citar a la Biblia de las Américas. Esta Biblia de las Américas, aunque tiene este relato, al pie de página pone diciendo que no se encuentran en los manuscritos más originales. Si nosotros vemos la Nueva Versión Internacional, también hace lo mismo. La versión de la Biblia de Jerusalén, también aunque lo posee, explica al pie de página que este texto no se encuentra en los textos más antiguos. Entonces, hay que entender que los mismos traductores de la Biblia, en las distintas versiones, saben que este texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. De ahí genera la duda. Algunas otras versiones de la Biblia no ponen al pie de página, pero indican entre corchetes indican que no están también en los manuscritos más antiguos. A veces no entre corchetes, pero entre una línea horizontal te indica claramente que no vas a poder pasar por alto, que te explican que estos textos no se encuentran en los manuscritos antiguos. Por ejemplo, nosotros podemos ver a la Reina Valera en 1977, aunque tiene el texto, entre corchetes dice que no se encuentran en los textos más originales. La Reina Valera contemporánea también dice lo mismo. La Reina Valera actualizada en el año 2000 o revisada en el 2015 también hace lo mismo. La versión Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, todas estas versiones mencionadas, aunque poseen esta historia de la mujer adúltera con Cristo, todas indican entre corchetes
que no se encuentran en los textos o en manuscritos más antiguos, por la cual se pone en duda si esta historia es real o no es real. Ahora yo quiero ver otro segundo punto. Pero ¿por qué estas traducciones dicen que este texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos? Porque es cierto. Es por esa razón que algunos dicen que es una añadidura, y tienen gran razón. Tenemos que aclarar también que no existen en los 4 manuscritos más antiguos manuscritos alejandrinos. Por ejemplo, no está en el papiro 66, no existe esta historia también en el papiro 75, no existe en el Códice Vaticano, tampoco existe en el Códice Sinaítico. O sea, en los papiros y en los códices más antiguos, donde debería estar esta historia registrada, no existe. Por lo cual, la gran mayoría en la crítica textual y los estudiosos críticos de la Biblia dicen con mucha razón que este texto no es parte de la Biblia. Yo escucho a muchos cristianos leerlo esto y tal vez criticarlo, pero ya sabemos que la crítica textual no acepta este texto como un texto que provenga de la pluma inspirada del Espíritu Santo. Algunos judíos que quieren borrar el Nuevo Testamento y no aceptarlo, algunos judíos que critican al Señor Jesucristo, al que tú y yo creemos, por hacer mal y daño a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana, ellos agarran esta historia del libro de Juan, el capítulo 8, y empiezan a decirnos a nosotros: ustedes cristianos están en una contradicción. Yo les voy a demostrar que Cristo no obedeció la ley de Moisés. Y empiezan a citarnos Juan capítulo 8, donde Cristo ahí, él en realidad omite el castigo que hay que darle a la mujer adúltera. Cuando nosotros vemos en el libro de Deuteronomios, vamos a encontrar que cuando había 2 testigos, se tenía que apedrear necesariamente a un adúltero. Y los primeros, o sea, los testigos eran los primeros que apedreaban. Pero si aquí Jesús aparece frente a los fariseos y los fariseos traen a la mujer adúltera y le dicen: mira, la ley de Moisés dice que hay que apedrearlo, y ellos son los que estaban atestiguando esa historia, ¿por qué Jesús no permite apedrearlo si él está viviendo bajo la ley de Moisés y él debe cumplir la ley de Moisés? Entonces, cuando los judíos que quieren hacer ver mal a Cristo nos empiezan a citar este documento, ellos en el fondo saben intencionalmente que este texto no es considerable como para un debate, ya que nosotros mismos, los cristianos, estamos convencidos en su gran mayoría de que esta historia no es real. Así que ellos no pueden acusarnos a nosotros o a Cristo de no cumplir la ley de Moisés, ya que él sí cumplió la ley de Moisés porque vivió bajo ella. Por lo tanto, se ve su mala intención de decirnos ellos a nosotros: miren, en Juan 8, Cristo no cumplió la ley. Pero ellos mismos saben, porque son estudiosos, que este texto es en crítica textual, no es aceptable como palabra de Dios. Por lo tanto, cuando un judío a ti te diga: Cristo no obedeció en el capítulo 8 del libro de Juan la ley de Moisés, tú le vas a responder: en la crítica textual, ese texto no siempre se ha sabido que es original, ya que no existen los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, no puedes usar ese argumento para hacer quedar mal a Cristo, ya que en la crítica textual ese texto no es considerable como palabra de Dios, ya que no existe en los manuscritos más antiguos. La primera vez que aparece el códice más antiguo que contiene la historia de la mujer adúltera y Cristo es el códice Besae, normalmente del siglo V. O sea, en el siglo V aparece por primera vez esta historia documentada, no en los primeros 3 siglos o el siglo IV. En los manuscritos armenios y traducciones siriacas más antiguas del Nuevo Testamento,
no reconocen también esta historia de la mujer adúltera y Cristo, porque no existió en el seno de ellos. A partir del siglo V se ha tenido bastantes traducciones y hoy en día de Biblias, que a partir de ese siglo en adelante se conoce bastante material en realidad de la evidencia de esta historia, pero antes de esto es un tema muy polémico. Dentro de los padres de la iglesia de los primeros siglos tempranos tampoco es reconocido esta historia, aunque Jerónimo, Agustín y otros más dicen que sí es verídico. De hecho, dejaremos para un próximo video explicando sobre la patrística y el debate sobre esta historia relatada en el libro de Juan, capítulo 8. Pero ahora yo quiero que tú me des tu opinión. ¿Tú qué puedes decir de esto? Puedes plasmar el conocimiento que tengas y demostrarnos o así mostrar qué concepto tú tienes de esto. La historia registrada en el capítulo 8 del libro de Juan, ¿se debe tomar como palabra de Dios? ¿O debemos decir que no, como la crítica textual lo hace y la erudición también? Estoy abierto a leer los comentarios, que de hecho cuando profundizamos en esta investigación, hay mucho material de ambos lados. No te olvides de seguir la página y compartir el video si te gustó. Nosotros somos Mensaje Fiel.